¿Te has preguntado por qué sigues aquí, respirando después de tantos años, mientras otros ya no están? ¿Por qué tu corazón sigue latiendo cuando has vivido cosas que creíste que no podrías soportar? Y si te dijera que no es casualidad, no es un capricho del destino, es un llamado divino que sigue resonando en tu interior. Si aún estás aquí, es porque hay un propósito que solo tú puedes cumplir. Y aunque a veces las noches se hagan eternas y los días se repitan sin sentido, tu historia aún no ha terminado. Porque cuando el mundo dice que ya diste todo, Dios dice que apenas estás comenzando. Hoy vas a descubrir por qué Dios te ha mantenido con vida. Porque a pesar de tus cicatrices, dolores y fracasos, tu misión sigue en pie. Dios no descarta, Él restaura. Y si piensas que ya no sirves, Él te está diciendo que hay un propósito reservado para ti, escondido en estos años de vida extra. En los próximos minutos te revelaré historias bíblicas de personas que creían que su tiempo había terminado, pero Dios las llamó a cumplir su propósito más grande. Moisés, a los 80 años, recibió la misión más poderosa de su vida. Caleb, a los 85, dio una montaña para conquistar. Y la profetisa Ana, en su ancianidad, reconoció al Mesías cuando nadie más lo hizo. Este no es solo un mensaje para ellos, es para ti, porque, aunque te sientas cansado u olvidado, Dios ve algo en ti que el mundo no puede ver, un corazón moldeado por el dolor y una fe purificada por las lágrimas. Así que no te vayas, porque lo que vas a descubrir podría ser la clave para vivir la etapa más fructífera de tu vida. No se trata de cuánta energía te queda, sino de cuánto estás dispuesto a creer que Dios no ha terminado contigo. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios: Dios, revela tu propósito en mí. No es solo un gesto, es un acto de fe que puede abrir puertas cerradas por años. Además, al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Respira hondo. Ese aliento es una señal de que Dios sigue soplando vida en ti. ¿Estás listo para descubrir por qué? Cuando pasas de los 60, el silencio puede ser ensordecedor. El eco de lo que fue y los recuerdos de lo que no se hizo pesan más que los logros. Pero, ¿y si ese silencio fuera un escenario divino donde Dios prepara algo poderoso? Moisés conoció ese silencio. Después de una vida de lujos en Egipto, terminó pastoreando ovejas en el desierto por 40 largos años, 4 décadas en las que la voz de Dios parecía haberse apagado, años en los que cada paso le recordaba su fracaso. Pero fue en ese escenario de aparente olvido donde Dios le habló desde una zarza ardiente, un llamado que lo confrontó y reveló un propósito que él creía perdido. Su primera reacción fue: ¿quién soy yo para ir al faraón? No se sentía capaz ni digno, pues el tiempo en el desierto había desvanecido su identidad. ¿Cómo podría ser el libertador alguien que había huido? Cuando la vida se aquieta, las voces del pasado resuenan más fuerte. Los sueños que se desvanecieron, las promesas que no se cumplieron, pero Dios no desperdicia el silencio. Él lo usa para revelar propósitos ocultos, aquellos que solo se entienden cuando el ruido de la juventud se ha acallado. Moisés no recibió su llamado en los años de su fortaleza, sino cuando ya no tenía nada que perder. Y es que a veces Dios espera que nuestras manos estén vacías para llenarlas con un propósito eterno. ¿Te has sentido como Moisés, mirando tus manos vacías? Si los días pasan y el silencio te consume, quizás sea el momento perfecto para que la voz de Dios se haga escuchar. El mismo Dios que le habló desde la zarza, sigue hablándote hoy en el susurro del silencio, en la quietud de un corazón dispuesto. Dios te pide que te despojes de los recuerdos que duelen, de los fracasos que pesan y de los miedos que te atan. Porque el terreno en el que estás ahora, que parece vacío, es santo. Es el lugar donde Él quiere revelarte lo que nunca habrías entendido en la prisa de la juventud.
Y mientras Moisés dudaba, Dios le recordó su promesa: yo estaré contigo. Su voz resuena en el silencio de la madurez, no para recordarnos lo que perdimos, sino para mostrarnos lo que aún podemos conquistar. Cuando los años avanzan, el cuerpo se debilita, pero el espíritu puede volverse más fuerte que nunca. Caleb es un ejemplo vivo de esto. A sus 85 años, cuando muchos piensan en retirarse, él se levanta y pide: dame este monte. Josué 14:11. Edet era un anciano que vio morir a toda su generación en el desierto, un hombre testigo de la desobediencia y el desánimo de su pueblo. Pero él nunca perdió la fe. 45 años antes, Caleb había recibido una promesa. Mientras los demás veían gigantes, él veía la fidelidad de Dios. Tuvo que esperar. Cada día veía morir a los de su generación, preguntándose cuándo llegaría el momento de reclamar su herencia. Pero su fe no se debilitó. ¿Cómo es posible mantener la fe viva por tanto tiempo? La respuesta está en su convicción. No permitió que los años ni las arrugas en su rostro fueran señales de derrota. Cada arruga se convirtió en un recordatorio de la fidelidad de Dios. A los 85 años, no pidió un lugar tranquilo para descansar. Pidió el monte Hebrón, un lugar habitado por gigantes que exigía valentía y determinación. Y se levantó y dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Josué 14:11. No era una fortaleza física, era espiritual, una fe que no dependía del cuerpo, sino del Dios que había hecho la promesa. Porque cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Si hoy sientes que los años han pasado y la promesa no ha llegado, recuerda que Dios sigue siendo el mismo y la promesa sigue en pie. Mientras tu corazón lata, aún puedes levantarte y decir: dame este monte. La verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el espíritu. Dios sigue buscando a personas como Caleb, que a pesar de los años, siguen creyendo y esperando. En una cultura que celebra la juventud y descarta a los mayores, es fácil sentir que la vejez es un tiempo de olvido. Pero Dios ve de manera diferente. Mientras el mundo busca lo nuevo, Él sigue mirando a quienes, con años acumulados, aún pueden recibir promesas que cambian generaciones. Zacarías y Elisabet vivieron ese aparente olvido. Eran ancianos, fieles a Dios, pero no habían tenido hijos. Llevaban el estigma del silencio. Oraban, esperaban, pero nada sucedía. Sentían que sus oraciones se habían perdido y el enemigo les susurraba: Dios te ha olvidado. Pero Dios no había olvidado. En el momento menos esperado, cuando ya no había esperanza, un ángel se apareció a Zacarías. No temas, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Lucas 1:13. Años de espera, décadas de silencio, y de repente, una promesa inimaginable. No solo tendrían un hijo, sino que sería el precursor del Mesías. Dios no solo escucha las oraciones, las responde de una forma que trasciende nuestras expectativas. Pero ¿por qué esperar tanto? Dios no solo estaba formando un niño, estaba formando a dos ancianos, cuyo testimonio revelaría el poder del tiempo en sus manos. Años de aparente olvido eran, en realidad, un tiempo de preparación para una misión eterna. Lo que parece silencio, Dios lo usa para perfeccionar, porque algunas promesas se cumplen en la madurez, cuando la fe ha sido probada y la dependencia de Dios es más profunda. Si te sientes como Zacarías y Elisabet, como si tus oraciones hubieran caído en el vacío, recuerda que la perspectiva divina es diferente. Dios no descarta a los ancianos, los elige para hacer cosas que los jóvenes no podrían soportar. Él está a punto de preparar una promesa inesperada para ti, porque lo que parece olvido en las manos de Dios es un tiempo de preparación. Para Dios, la vejez no es sinónimo de estancamiento, sino de fructificación. El Salmo 92:14 dice: aun en la vejez darán fruto.
Esto significa que Dios espera que demos fruto no solo en la juventud, sino también cuando el cuerpo se debilita y el mundo dice que ya no hay nada que ofrecer. El fruto de la vejez es distinto. Es un fruto cultivado con paciencia, regado con lágrimas y probado por los años. Miremos la palmera que crece lentamente, con raíces profundas que buscan agua en lugares donde otros no pueden alcanzarla. Su fruto es abundante, dulce y resistente. Así también es la vida de un justo. Años de oración y servicio que no parecen dar resultados, mientras Dios profundiza tus raíces en la fe. Y cuando llega el momento, ese justo da un fruto que no se marchita, que nutre y fortalece a generaciones. Dios no te ha mantenido aquí para ser un espectador, sino para que florezcas con la serenidad de la madurez. El fruto que produces en esta etapa es para quienes te rodean, para los que necesitan un consejo, una palabra de sabiduría, una oración sincera. Es un testimonio con un peso inmenso. No es teoría, es experiencia. Quizás te sientas cansado, pero Dios te dice que aún puedes florecer, que aún puedes dar el fruto que otros necesitan. Lo que el mundo llama vejez, Dios lo llama fructificación. Y mientras el mundo cuenta tus años, Dios está contando tu fruto. ¿Qué sucede cuando los fracasos del pasado se convierten en una sombra que cubre tu propósito? Pedro sabía lo que era cargar con la culpa. Él, el discípulo que había prometido estar con Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces en el momento más crucial. La vergüenza caló hasta sus huesos y se fue a llorar amargamente. Se sentía como un traidor, regresó a su antigua vida de pescador. Pero Jesús lo buscó. En Juan 21, miente. Jesús se acerca a la orilla, no para reprocharle, sino para restaurarlo. Ante una fogata, el mismo lugar donde Pedro lo había negado, le hizo 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Jesús no le exigió explicaciones ni promesas de perfección. Solo le preguntó si lo amaba, porque la restauración comienza cuando reconoces que, a pesar de las caídas, aún amas a Dios. Y cuando Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no lo rechazó, le dio una misión: apacienta mis ovejas. En otras palabras, fallaste, pero aún puedes servir. El mundo descarta lo roto, pero Jesús lo restaura. Pedro pasó de ser un hombre avergonzado a ser un líder que vio a miles rendirse a los pies de Cristo. Quizás pienses que tu pasado te descalifica, que tus errores te han dejado sin propósito. Pero el Evangelio dice lo contrario. Dios no solo usa lo intacto, usa lo quebrado, las cicatrices y las lágrimas. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para levantarte. El ministerio de Pedro fue poderoso porque hablaba del perdón desde la experiencia. ¿Qué pasaría si dejaras de esconder tus cicatrices y las vieras como marcas de gracia? Entregando tu pasado al Maestro, Él lo transformará en un testimonio que sane a otros. La historia de Pedro nos recuerda que no importa cuán lejos hayas caído, Jesús te busca para restaurarte y darte una misión eterna. Las caídas no son el final, son el terreno donde Dios edifica nuevos comienzos. ¿Qué ocurre cuando el dolor es tan devastador que no queda nada por reconstruir? El alma atraviesa un desierto y las heridas parecen no cerrar. Pero a veces, cuando todo parece perdido, Dios reconstruye desde las ruinas. Job conoció esa devastación. Perdió todo: hijos, riquezas, salud. Su vida se desmoronó, dejándolo cubierto de cenizas y preguntas. ¿Alguna vez te has sentido así? Atrapado en un ciclo de pérdidas y preguntas, con las voces a tu alrededor profundizando las heridas. La restauración no llega cuando todo vuelve a ser como antes, sino cuando el corazón decide soltar y orar por los que te lastimaron. En Job 42:10 dice: Jehová restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La restauración no vino antes de que orara por ellos,
sino después. A veces, lo que bloquea la restauración no es lo que perdiste, sino el resentimiento que has acumulado. Job, en su desolación, tomó una decisión radical. En lugar de reclamar, oró por quienes lo lastimaron. En ese acto de rendición, el cielo se abrió. Dios no le devolvió el pasado. Le dio algo nuevo, una nueva familia, nuevas bendiciones, un futuro que superó por completo lo que alguna vez tuvo. Si tu vida se parece a un campo de ruinas, y si Dios está a punto de reconstruirlo todo, la sanidad interior comienza cuando sueltas el pasado y entregas las cenizas a aquel que puede transformarlas en belleza. El final de Job fue más glorioso que su comienzo. La restauración de Dios no es recuperar lo que tenías, es recibir algo nuevo, algo mejor. ¿Qué sucede cuando el dolor no solo destruye lo que tenías, sino también tu voluntad de seguir? A veces, después de haberlo perdido todo, el corazón busca refugios oscuros. Así le ocurrió a Elías. El profeta que había vencido a los profetas de Baal, ahora se encontraba en una cueva, creyendo que su historia había terminado. Se sentía solo y agotado. Todo ha sido en vano, le susurraba el enemigo. Pero es en esos momentos, en esos refugios oscuros, donde la voz de Dios resuena con más fuerza. Él le habló a Elías, no en el viento ni en el fuego, sino en un susurro que traspasó sus miedos y dolor. Levántate, vuelve por tu camino, y unge a Eliseo. 1 Reyes 19:16. Su misión no había terminado. Dios estaba escribiendo el siguiente capítulo, que incluía preparar a la próxima generación. Si hoy te encuentras en tu propia cueva, convencido de que los mejores días quedaron atrás, la voz de Dios aún resuena. Levántate. Aún queda una misión que solo tú puedes cumplir. La cueva no es tu destino final. Es el lugar donde Dios te recuerda que aún hay un Eliseo esperando ser ungido. Elías pensó que su misión había terminado, pero Dios le mostró que aún había un legado por transmitir. Cuando el camino parece llegar a su fin, es el momento perfecto para plantar semillas que florecerán en las próximas generaciones. Un ejemplo es la historia de Timoteo. Su fe no surgió de la nada, fue sembrada y cultivada por su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo escribió: «Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice». 2 Timoteo 1:5. Antes de ser un líder, Timoteo recibió un legado espiritual, un legado no de riquezas, sino de oraciones, enseñanzas y fe viva. Loida y Eunice no tuvieron un ministerio público, pero sembraron la fe en el corazón de un niño. Quizás sientas que los días de grandes conquistas se desvanecieron, pero tu mayor misión ahora podría ser dejar un legado que trascienda el tiempo. Un legado que se deja en lo cotidiano, en las conversaciones con un nieto, en las oraciones a puerta cerrada, en el ejemplo de fidelidad. El mundo se enfoca en herencias materiales, pero el reino de Dios nos llama a dejar herencias eternas. No necesitas un púlpito para hacerlo. Lo que Loida y Eunice sembraron, floreció en Timoteo. Dios te llama a ser como ellas, a sembrar fe en los corazones que te rodean. Lo que parece pequeño a nuestros ojos, en las manos de Dios, se convierte en un legado eterno. Mientras tengas aliento, aún hay tiempo para dejar una marca eterna. ¿Qué sucede cuando las fuerzas disminuyen y lo único que queda es orar? Es entonces cuando la oración se convierte en el arma más poderosa. Y eso es lo que hizo Ana, la profetisa. En Lucas 2:36-38, leemos sobre esta mujer anciana que había dedicado su vida a la oración en el templo. Ella no tenía seguidores ni un ministerio visible, pero tenía un altar. Otros la miraban y pensaban que perdía el tiempo. Pero mientras el mundo la ignoraba, el cielo la escuchaba. Y fue allí, en el templo, donde recibió la mayor revelación de su vida. Vio al Mesías. La mujer que parecía olvidada se convirtió en la primera profetisa en anunciar al Salvador.
Esto nos enseña que las oraciones de los ancianos tienen un poder que trasciende generaciones. Ana no vio a Jesús hacer milagros, pero sus oraciones prepararon el terreno para todo lo que vendría después. Si sientes que ya no puedes hacer mucho, pero aún puedes orar, esas oraciones tienen el poder de marcar generaciones y abrir caminos. Mientras tengas aliento, puedes interceder por los tuyos, y cuando tus labios ya no puedan pronunciar palabras, tus oraciones seguirán resonando en la eternidad. Ana demostró que, aunque el cuerpo se debilita, el espíritu tiene la capacidad de mover montañas. ¿Cómo seguir siendo productivo espiritualmente cuando el cuerpo ya no responde? El apóstol Pablo conoció esa limitación. El hombre que recorrió ciudades ahora estaba en una celda fría, sin poder predicar. Pero fue en esa prisión solitaria donde escribió algunos de los escritos más poderosos del Nuevo Testamento. Desde su celda, escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4 y 7 et. Mientras su cuerpo estaba prisionero, su espíritu seguía libre. Esas cartas, nacidas en la inactividad, impactaron a generaciones. Lo que parecía el final de su ministerio se convirtió en la plataforma desde la que su voz resonaría por siglos. Si sientes que tu cuerpo te ha limitado y tus fuerzas se han agotado, Pablo nos enseña que el verdadero impacto no depende del cuerpo, sino de un espíritu conectado a Dios. Un espíritu que incluso en la prisión puede seguir escribiendo y dejando un legado. El mayor impacto a veces viene de una oración silenciosa o de palabras de aliento que compartes. Pablo no dejó de ser productivo, se volvió más fructífero que nunca. Sus cartas, nacidas en la soledad, siguen hablando hoy. Dios te dice que tus limitaciones no detienen su propósito. Tu cuerpo puede estar cansado, pero tu espíritu sigue siendo un canal de bendición. En las manos de Dios, incluso las cadenas pueden convertirse en instrumentos para alcanzar a otros. ¿Qué pasa cuando te comparas con otros y sientes que te has quedado atrás? En los tiempos de Samuel, cuando Israel buscaba un rey, todos miraban al hijo mayor de Isaí, Eliab, alto e imponente, pero Dios tenía otros planes. No mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16 y 7 et. Dios estaba viendo a un pastorcillo, David, olvidado por su familia, pero con un corazón conforme al suyo. David no era el más fuerte ni el más experimentado, pero tenía un corazón dispuesto a obedecer. Si te sientes como David antes de ser ungido, la historia nos enseña que Dios no mide el éxito por los logros visibles. Él mide el corazón. Cada etapa de la vida tiene un propósito específico. Ahora tu llamado puede ser influir con sabiduría, orar con fervor y guiar con amor. David fue ungido mientras sus hermanos lo despreciaban. Y aunque tardó años en ocupar el trono, Dios ya había visto en él al líder que necesitaba. Lo que otros desprecian, Dios lo elige. No necesitas correr más rápido ni compararte con nadie. Lo único que Él busca es un corazón que diga: Señor, aquí estoy. Deja de mirar a tu alrededor y empieza a mirar hacia arriba, porque el corazón rendido vale más que 1000 victorias humanas. ¿Qué ocurre cuando el cansancio es tan grande que sientes que ya no puedes continuar? Eso vivió Elías. El profeta que había visto milagros ahora estaba huyendo, suplicando morir. «Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19 y 4a. Abatido bajo un enebro, convencido de que su misión había terminado. Muchas veces nos sentimos así, después de haber dado todo, pero es en esos momentos, cuando el agotamiento nos abruma, que Dios se acerca con compasión. No lo reprendió por querer morir, envió un ángel con alimento y agua. «Levántate y come, porque largo camino te resta». 1 Reyes 19 y 7 fec. Dios sabía que Elías necesitaba fuerzas.
Luego, en una cueva, le habló en un susurro suave y apacible, devolviéndole la visión. El propósito de Elías no había terminado. Si hoy te sientes como Elías bajo ese enebro, Dios sigue enviando a sus ángeles. Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías no murió en ese desierto. Se levantó, cumplió su propósito y fue llevado al cielo. El cansancio no define tu final. Permite que el Espíritu de Dios te alimente. Pídele fuerzas para continuar, porque mientras Él siga susurrando tu nombre, el propósito sigue en pie. Los frutos más significativos se producen en la madurez, no en la fuerza de la juventud. En Juan 15:8 me la oíse, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto más dulce es el que tarda en aparecer. Sus raíces se profundizan, sus ramas se fortalecen y su fruto es abundante. Así también es la vida espiritual. Hay un fruto que solo puede producirse tras años de pruebas, el fruto tardío. Pensemos en Abraham, años de espera, pero fue en la vejez que Dios le dio a Isaac el fruto de su fe. Y ese es el tipo de fruto que Dios quiere producir en ti. No se trata de hacer más, sino de dar un fruto que perdure. La única manera de dar fruto es permanecer en Él, estar conectado a su presencia. No es nuestra fuerza lo que lo produce, es su Espíritu en nosotros. Dios no necesita tus manos fuertes ni tus pies veloces. Necesita tu corazón dispuesto. El fruto tardío es más intenso y significativo. Permite que Él lo produzca. Mientras el mundo mide la productividad por la rapidez, Dios la mide por la profundidad. El fruto que lleva tu nombre no ha sido olvidado. Si tu corazón se siente olvidado, Dios hace una declaración en Isaías 49:15. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías habla a un pueblo que se siente abandonado. Un pueblo que cree que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios responde con una promesa de restauración total. El paso de los años puede hacernos sentir que nuestras mejores oportunidades quedaron atrás. Pero Isaías 49 nos muestra a un Dios que no olvida, que está trabajando en nuestra restauración. Un Dios que nos tiene grabados en las palmas de sus manos. Miremos a José, traicionado y olvidado en una prisión. Años pasaron sin que su sueño se cumpliera, pero cuando el tiempo de Dios llegó, fue restaurado y levantado para salvar a su familia. Su restauración no fue un simple regreso, fue un ascenso a un lugar mucho más alto. Si te sientes olvidado, Dios te dice: aunque todos te hayan olvidado, yo jamás lo haré. La restauración final no es un regreso a lo que fue, sino un avance hacia lo que puede ser. Si decides creer, Dios transformará tus años perdidos en un cuadro más hermoso. Cuando Dios habla en la madurez, no es para cerrar un ciclo, sino para abrir uno nuevo. Joel 2:28 dice: vuestros ancianos soñarán sueños. No deberían ser los jóvenes los que sueñan, pero Dios dice que los ancianos seguirán soñando, recibiendo visiones y siendo protagonistas de sus planes. No importa tu edad. Mientras haya aliento, hay sueños por soñar. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó, y Abraham, a los 99, recibió la promesa de ser padre de multitudes. A esa edad, el mundo los habría considerado acabados, pero Dios los llamó a creer lo imposible. Hoy, ese mismo Dios te sigue hablando. Él sigue llamando a los que están dispuestos a escuchar. Quizás ya no sea un fuego impetuoso, sino un susurro en el corazón. Joel 2:28 es una promesa para ti. Es la confirmación de que, aunque el mundo piense que no tienes nada que dar, Dios aún tiene sueños para compartir contigo y misiones que solo tú puedes cumplir. El último llamado no es un cierre, es un nuevo comienzo. Decide responder a ese llamado. Si en lugar de pensar que todo ha pasado, empiezas a preguntarle a Dios cuál es el próximo paso. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Muy pocos lo logran. Tú fuiste más allá y elegiste permanecer.
Esto no es casualidad. Las verdades que escuchaste son llaves para abrir puertas en tu vida. Hoy has aprendido que Dios no olvida, que el Espíritu puede florecer con más fuerza y que la restauración de Dios multiplica lo perdido. Has visto cómo Moisés fue llamado a los 80, Caleb pidió una montaña a los 85, Ona encontró su propósito en la oración, Job fue restaurado desde las cenizas y Pablo escribió desde una prisión. ¿Qué significa todo esto para ti? Que mientras tu corazón lata, Dios no ha terminado contigo. Lo que parecía el final es solo el preludio de un capítulo más grande. Los sueños que creíste perdidos pueden ser revividos y tu propósito renovado. Piensa en todo lo que has vivido. Y si cada caída y cada espera fueran parte de un plan divino para hacerte florecer ahora, lo que Dios hace en la madurez tiene un peso eterno. Es fruto duradero que puede nutrir a generaciones y dejar un legado eterno. Ahora piensa en las personas que necesitan escuchar este mensaje. Aquellas que sienten que no sirven para nada, que creen que Dios las ha olvidado. Ellas necesitan escuchar lo que tú acabas de escuchar. ¿Vas a ser un canal para que esta verdad llegue a otros? Cada vez que compartes este mensaje, extiendes la mano a alguien a punto de rendirse. Si has llegado hasta aquí, tu corazón ha sentido el toque del Espíritu Santo. No dejes que esta semilla muera. Hazla crecer. Suscríbete y comparte, porque este canal es un altar donde Dios sigue hablando y despertando sueños que parecían muertos. Y ahora, para saber quiénes llegaron hasta el final, deja un comentario con esta frase: aún hay más por hacer. 5 palabras que pueden marcar el comienzo de una nueva etapa. 5 palabras que declaran que el propósito de Dios sigue en pie. Gracias por abrir tu corazón. Recuerda, mientras tengas aliento, aún hay más por hacer.